A mí me parece francés, me parece el de Napoleón Bonaparte. No, es absolutamente andino. Tú sabes además que los chullos tienen en realidad un origen europeo. ¿Ah, sí? Claro, son gorros europeos del siglo XVIII que se los ponen obligatoriamente a los indios después de la rebelión de Túpac Amaru. Ah, o sea que tengo mi gorro mestizo. Y así como ello, a lo largo de los siglos coloniales se fueron fusionando las tradiciones andinas con las que venían de Europa. Ah, qué chévere. Y eso dio como resultado una sociedad muy peculiar, hispano-peruana, única en el mundo, y esta es la que veremos a lo largo de este programa. ¡Qué bacán, profesor! ¡Qué loco! La historia social y económica de la era colonial. Porque uno tiene la imagen tal vez equivocada de que la sociedad colonial fue esquemática, españoles, indios, negros, y sin negar la explotación y dominación que conlleva el poder colonial, eso no significa de que estos sectores hayan estado reducidos a la inacción, ¿no? Y que la única forma de protestar que tenían no era tampoco rebelarse. Había formas de hacer de que la sociedad colonial sea manejable para ellos mismos, ¿no? Liberación de esclavitud, participación en el mercado, etcétera, ¿no? Para tratar de mostrar una sociedad colonial mucho más dinámica, menos esquemática, y que contribuya a romper con la imagen de víctimas que tenemos nosotros acerca de nuestra propia historia, ¿no? La conquista española significó la implantación de una nueva organización social y económica en el Perú que combinó elementos hispanos y andinos. En un principio se crearon las encomiendas por las cuales grupos de indios quedaban obligados a pagar tributo a un español quien tenía la misión de evangelizarlos. Luego se organizó la explotación de minas, haciendas y obrajes, recurriendo a la mita, un sistema usado por los incas para movilizar la mano de obra indígena. En tiempo del incario, la mita era la obligación de trabajar por turnos en las tierras del Inca, en labores artesanales y en obras públicas. Los incas daban la materia prima, la lana, y digamos, a lo largo de todo el imperio se entregaban piezas tejidas en forma de tributo, pero era el Inca daba esa materia prima y ellos van a tejer. Cuando viene la época de la colonia, lo que sucede es que se pide como tributo piezas tejidas, o sea, ya no es el tributo en forma de energía humana, sino es el tributo en piezas. Entonces se pide piezas de tejido, tanto digamos, de frutos, de papas, de maíz, etcétera. Entonces se rompe un poco el concepto, ¿no?, que era diferente. Entre 1569 y 1581, el virrey Toledo dictó un conjunto de leyes que reglamentaron la mita y el pago del tributo indígena. La población india fue concentrada en reducciones o pueblos a la manera española, alterando la organización de los ayllus y cacicazgos tradicionales. La conquista y la sociedad que emerge de ella tenía características propias y que empiezan a ser cambiadas o modificadas a partir de la llegada del poder colonial desde 1570 en adelante, y sobre todo con la llegada de Toledo, ¿no?, y el proceso de reducciones, ¿no?, que ya conformaría una sociedad diferente. Estas reducciones tenían el objetivo de mejorar la recaudación del tributo y el funcionamiento de la mita. La reducción seguía el patrón hispano del pueblo, con la plaza de armas como espacio central donde se erigía la iglesia, la municipalidad, la escuela y la cárcel pública. La misma ciudad de Huamanga, el casco nos demuestra la importancia de la ciudad. Las iglesias, ¿no? Era una ciudad además de paso entre Lima, Cusco y Potosí, ¿no? Y era una ciudad de tránsito. Aparte de eso, que la gente de la élite que llegó a Huamanga y que se hizo élite en Huamanga, que permaneció en Huamanga. La gran mayoría de pueblos en el Perú, pueblos rurales sobre todo, tienen una estructura similar, ¿no? Plaza, casa de gobernador o prefectura, ya en tiempos más modernos, municipio, cabildo, iglesia mayor,
o catedral, dependiendo del caso, y esa estructura proviene de la creación de los famosos pueblos de indios, ¿no? Que fue el proceso que acompañó la creación de reducciones, ¿no? La economía colonial se fundamentó en la explotación minera, las haciendas y los obrajes que eran articulados por un dinámico comercio interno y que en el caso de las minas de oro y plata abrió las puertas a un comercio transatlántico. En 1545 se descubrió de modo casual la mina de Potosí, la más rica del Nuevo Mundo. La extracción de la plata atrajo una gran población de trabajadores y se formó una ciudad que en su época de mayor prosperidad, en 1572, llegó a tener 160.000 habitantes, siendo la ciudad más poblada del Nuevo Mundo. Ciudades como Potosí, que superan largamente la población de Lima, algunos piensan que la duplica, ¿no? Potosí puede tener más de 100.000 habitantes en el siglo XVII, lograron articular una economía regional, ¿no? Por la demanda de alimentos, de insumos para la minería y diversas actividades que estaban asociadas a ella, como los arrieros, ¿no? Las minas alentaron el comercio interno y fueron un incentivo muy importante para la formación y el desarrollo de las haciendas, así como para la producción textil de los obrajes. Al romperse esta estructura del Imperio Incaico, se crea como una especie de vacío, ¿no? Entonces, rápidamente los españoles van creando estos obrajes que son como pequeñas fábricas textiles para cumplir las necesidades, ¿no? Masivas. Era necesario alimentar y vestir a los indios mitayos y de jornal que realizaban la extracción y el refinamiento de los minerales. Las haciendas empezaron a producir alimentos, carnes, coca, aguardiente y vino para abastecer a las minas. Los obrajes, también llamados chorrillos cuando eran unidades pequeñas, se especializaron en la producción textil de ropa de lana. Estos productos eran transportados por recuas de mulas y llamas, dinamizando la economía colonial. Para transportar tanto mercaderías como la propia producción de plata desde las alturas hasta las zonas de costa o del llano, se utilizaba generalmente arrieraje o transporte animal con auquenios, llamas y mulas que generalmente eran manejados por población indígena o mestiza, ¿no? Y mucha de esta población vinculada a comunidades campesinas, ¿no? Las minas, las haciendas y los obrajes tenían como fundamento el trabajo indígena y como objetivo la extracción de excedentes para beneficiar a sus propietarios y a España, a donde se trasladaban los metales preciosos. También se recurrió a la importación de esclavos de origen africano para las haciendas de la costa, particularmente las plantaciones de caña de azúcar y algodón, porque se creía que los negros eran más resistentes a las duras jornadas de trabajo. La disminución demográfica de 10 o 9 millones de indígenas a menos de 1 millón en el lapso de un siglo se produce de una manera mucho más violenta en las costas del territorio americano en general y el peruano en particular que en la sierra, ¿no? Lo cual contribuyó a la llegada de mano de obra para reemplazar las necesidades que la sociedad colonial tenía, ¿no? Específicamente el caso de esclavos, ¿no? Y eso le dio a la costa un carácter diferente desde el inicio, más mezclada, más mestiza probablemente, que la presencia de población indígena en las zonas andinas, ¿no? O consideradas de sierra, ¿no? En la explotación del indio y los esclavos participaron, además de propietarios y comerciantes, las órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, que era dueña de grandes haciendas, y los burócratas que deseaban incrementar sus ingresos con negocios comerciales. Bien, jovencitos, ¿qué les pareció el video que acabamos de ver? A ver, quisiera escuchar, quisiera leer alguna de sus